Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la ¿qué? Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Vemos entonces que desde hace 2000 años Pablo le dice a los creyentes, después de compartirles toda la teología, ¿verdad?, todos los misterios de la salvación, dice: ahora vamos a ir a la vida práctica. Ustedes toda su vida vivieron como romanos o como griegos, tomando decisiones, formando hábitos, pero es momento de cambiar para ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Está cambiando las cosas porque les está diciendo: no tienen que llevar una oveja a un templo, degollarla y presentar un sacrificio, porque Cristo ya se sacrificó. Entonces, ¿cómo ahora me ofrezco a Dios? Ahora debo cambiar mi mente para ser ese sacrificio vivo, agradable a Dios, con el que Dios sonría. Y la clave está en la mente, porque lo que tú piensas va a afectar lo que sientes y eventualmente va a afectar lo que haces. Y cuando vas cambiando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, te puedes transformar en una persona distinta. Lo que es verdad es que lo que veíamos de la neuroplasticidad a veces funciona positivamente para aprender algo nuevo, para crear una nueva habilidad, un nuevo deporte que aprendiste, pero a veces también tiene un lado negativo, que formaste un nuevo hábito, pero es un mal hábito. O empezaste a creer una mentira y se hizo un camino en tu mente, pero ese camino está equivocado. Si nosotros antes no teníamos tanto el hábito de agarrar el teléfono, la neuroplasticidad dice que con 5 o 6 años de estar expuestos a esto constantemente, ya es un reflejo. Ya es un reflejo que te levantas y ves el teléfono, que te vas a acostar y dejas el teléfono, que suena y de inmediato lo contestas. Ya se hace un reflejo. Entonces hoy estamos llamados a renovar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios y de entregarle a nuestro Dios un sacrificio vivo, santo y agradable en nosotros mismos, renovando nuestra mente. Así que la pregunta hoy es: ¿cómo le hago? ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Cómo le hago para cambiar las cosas que por muchos años he creído, he hecho o no me ha importado, para ahora hacer la voluntad de Dios? Bueno, número 1, tú tienes que recordar, para renovar tu mente, que el Espíritu Santo que habita en todos los creyentes nos ha prometido que podemos recibir la mente de Cristo. Podemos recibir la mente de Cristo, el conjunto de circuitos que hay en la mente de Cristo puede ser dado a nosotros. Vamos a ver un poco más de esto en 1 Corintios capítulo 2. Les recomiendo que en sus casas puedan leer 1 Corintios capítulo 2. En este pasaje, Pablo les está hablando a los corintios de que hay cosas que para el mundo son locura, que el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios es una locura para los que vivieron toda su vida adorando a 40,000 dioses, ¿verdad? Que no pueden creer que hay un solo Dios verdadero y que se hizo hombre. Dicen, es una locura. Para los judíos, dice, el mensaje del evangelio los escandalizaba. Que el Dios Todopoderoso se hiciera vulnerable, se hiciera una persona de carne y hueso, no lo entendían. Y Pablo les está diciendo que estas cosas son espirituales y hay que tener fe para creerlas y para entenderlas. Pero para aquellos que tenemos fe está esta promesa. 1 Corintios 2:16 dice Pablo en pregunta retórica:
¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? O sea, ¿quién conoce exactamente cómo es Dios, inclusive para que le dé un consejo, ¿verdad? Dice, eso no es posible. Pero, dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Porque uno lo lee a veces a primera vista y dices, ¿qué significa esto de que nosotros tenemos la mente de Cristo? Bueno, significa compartir el plan de Dios para el mundo. Significa compartir el propósito y la perspectiva que Jesús tenía en esta tierra. Eso significa tener la mente de Cristo. En otras palabras, ver la vida como Jesús la veía, ver a la gente como Jesús veía a la gente, tratar a los demás como Jesús trataba a los demás. Cuando le preguntaron de política, ¿qué es lo que respondía Jesús? Si yo creo lo que Jesús dijo en ese momento, empiezo a tener la mente de Cristo. Cuando le preguntaron acerca de los demás, de cómo tratar a los demás, Él les dio respuesta. Habló acerca de la economía, de la política, del adulterio, de la mentira, del enojo. Y todas estas ideas son los caminos que Jesús tenía en su mente. Él no veía a las personas como objetos que utilizar. Él los veía como hechos a imagen de Dios. Por eso, cuando a un ciego le decían, cállate, cállate, el maestro tiene cosas más importantes para ti. Para Jesús, ese hombre era importante y lo llamó y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, quiero ver de nuevo. Y le dio la vista otra vez. Porque para él, las personas marginadas resplandecían por la necesidad que tenían de Dios. Él llamó a la gente que fuera pobre en espíritu para que reconociera que en Dios tenemos todo lo que nuestra alma necesita. Y entonces, todas estas perspectivas que tenía Jesús, toda esta forma de ver la vida, es la mente de Cristo. Cuando yo comparto lo que Jesús pensaba, decía y actuaba, estoy recibiendo la mente de Él. Y por el Espíritu Santo, tú y yo podemos hacer algo que nunca habíamos hecho. Yo te animo a que tú leas el libro de Mateo, el libro de Marcos, el de Lucas y el de Juan, los 4 evangelios que nos narran la historia de Jesús, y cada vez que veas algo particular que Jesús dijo, hizo, sintió o dice la Biblia que pensó, dile, Espíritu Santo, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Amén. Cuando tú lo veas tratando a otros con compasión, Señor, pon en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, yo no creía que ver a otra mujer era incorrecto porque no la estaba engañando, pero aquí tú dices en tu palabra que la vista comienza la lujuria, que en la vista comienza el pecado. Entonces, Señor, cambia mi mente para que cambie mi actuar y ya no vea de la misma manera. Es el ejercicio que más transformación puede desarrollar en tu vida por el resto del año y los siguientes. Que tú tomes a Jesús vivo y verdadero aquí y digas, ¿cómo era Él? ¿Qué es lo que decía? ¿Cómo trataba a la gente? ¿Cuáles eran las prioridades de Cristo? Y cuando reconozcas algo así, tú digas, Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Jesús. Pon en mí la misma actitud que veo de mi maestro, porque sé que en mis fuerzas yo lo que quiero es ahorcar a mis enemigos, no amarlos. Yo lo que quiero es vengarme del que me la hizo, pero pon en mí, Señor, el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús para perdonar y tratar a los demás. Amén. A mí me sorprende porque veo que muchos de nosotros somos lastimados en nuestro diario vivir. Somos lastimados por acciones, actitudes, situaciones en nuestra vida, tanto que nos afectan a nosotros como a otros, a los que amamos. Y en ese momento, cuando alguien de nuestra familia o nosotros mismos, alguien que amamos, es lastimado, se dispara
un sentido de justicia aquí en el corazón, que dice, eso no es justo. Y ese mismo sentido de justicia nos quiere llevar a tomar la venganza por nuestra propia mano y decir, no, ese se lo merece porque hizo esto, o porque me hizo esto o aquello. Y entonces ahí es donde entra ver cómo Jesús trató a sus enemigos. ¿Cuál fue la mayor injusticia que Cristo sufrió? El ser crucificado, el ser asesinado de una forma cruel y violenta. Y aún en medio de ese momento, la mente de Cristo no vio a los que lo crucificaban como sus enemigos que tenía que destruir o de los cuales tenía que defenderse. La mente de Cristo vio a todos esos fariseos, judíos, griegos que lo crucificaron como hombres necesitados de perdón, como hombres necesitados del amor del Padre. Y en medio del dolor y del sufrimiento, con los clavos en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú tal vez te hubieras dicho, ¿cómo no van a saber lo que hacen? Claro que hacían, claro que sabían lo que hacían. Nadie lo hace alá y se va, estuvo tramado, estuvo todo orquestado para matarlo. Claro que sabían lo que hacían. Sí, en ese sentido sí, pero ve la mente de Jesús. Jesús está diciendo, Padre, ellos no están conscientes de que el crucificarme los está alejando de ti. Ellos no están conscientes que hay un cielo y un infierno. Y en el momento en el que ellos me están crucificando, están diciendo, no quiero nada con Dios. Están diciendo, yo quiero irme al infierno, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que las decisiones que están tomando ahorita les están costando la eternidad. Porque la vida aquí, 50, 60, 80, 100 años, es pasajera. Es pasajera. Pero en un instante, cuando se presenten delante de Dios, serán salvos, irán al cielo o al infierno. Esa es la perspectiva de la mente de Cristo. Y está diciendo, ellos no se dan cuenta de que el crucificarme los está mandando al infierno. Ellos no se dan cuenta de eso. Por eso, Padre, te pido que los perdones. ¡Wow! Ese es nuestro Jesús. Y cuando tú lees eso, dices, yo no tengo esa mente todavía. Yo todavía quiero agarrar a cachetadas al que me hizo algo. Yo todavía tengo en mi corazón un deseo de lanzarme hacia Él. Velo como Jesús lo ve. Porque para Él la gente no eran objetos, no eran desechables, no eran enemigos. Aún a Judas, después de recibir el beso, Jesús le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? Amigo. Aún dándole el beso de la traición, Jesús le llamó amigo a Judas, porque Él veía a la gente con ese amor que el Padre le enseñó a amar. Y la conexión en su mente era que cada persona está hecha a imagen de Dios y cada persona vale la pena por la cual morir en la cruz. Cada persona. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de nuestro Salvador. Y esa es la mente que recibimos por el Espíritu Santo cuando te apropias de las palabras de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren esa mente? Amén. Qué sorprendente sería una comunidad de creyentes que tengan esa mente, ¿no? Que traten hacia la gente, que busquen esas nuevas formas de bendecir cuando los maldicen. Será una revolución. Y eso fue y seguirá siendo una revolución. Segundo, para que tú y yo renovemos nuestra mente, tienes que tomar la decisión de alimentar tu mente de lo bueno, de las cosas buenas. Físicamente, ¿qué dicen? Eres lo que comes, ¿verdad? Físicamente te dicen, eres lo que comes. Yo por eso mi dieta tiene muchos mangos, ¿verdad? Físicamente eres lo que comes, pero espiritualmente eres lo que piensas. Dile al de al lado, eres lo que piensas. Si yo soy bien preocupón, es por esto. Si yo soy bien enojón, es por esto. Si yo soy
como dicen, mecha corta, es por esto, ¿verdad? Si yo soy bien necio, es por esto. Dile otra vez, eres lo que piensas. ¿Quieres cambiar quién eres? Tienes que cambiar lo que piensas. Esa es la raíz que da el fruto. O sea, ese enojo comenzó con un pensamiento. Yo soy muy importante, nadie me tiene que hacer nada. Nadie me puede faltar al respeto porque yo soy mejor que ellos. Y ese orgullo en tu mente hace que te enojes con cualquier cosa que te hagan. O eres preocupón porque hay una idea en tu mente que dice, tengo que tener todo bajo. Amén, dice. Y no. Como no tienes control, entonces te pones ansioso, te preocupas, porque en tu mente está, tengo que tener todo bajo control. Y cuando no sucede, te enojas, te preocupas, no puedes dormir bien. Entonces, todo el cambio comienza en tu mente. Y por eso, Pablo les dice a los de Filipos, ¿qué es lo que deben pensar? Ve conmigo a Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, Pablo les exhorta a muchas cosas a estas familias de Filipos, y en el versículo 8 les dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y voy a leer el mismo versículo en la versión PDT o Palabra de Dios para Todos, que dice, en fin, hermanos, piensen. Ahí está la primera vez que lo va a decir varias veces, chequen cuántas veces lo dice. Piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente, ¿qué? Ocupada en eso. ¿Por qué me preocupo tanto? Porque has mantenido tu mente ocupada en el lugar incorrecto. ¿Por qué me enojo tanto? Porque has mantenido tu mente ocupada en el lugar incorrecto. ¿O por qué no puedo aprender ciertas cosas? Pues porque has llenado tu mente de basura o de un entretenimiento banal, ¿verdad? Con todas las cosas que tenemos ahora. Antes las noticias se conocían una por mes, luego una por semana, luego una al día, y ahora tenemos como 500 noticias aquí al día o más. Miles de nuevas noticias e información para nuestra mente. ¿Y qué creen? Nuestra mente no tiene la capacidad de llenarse y de conocer todo lo que le metes. Entonces, naturalmente desecha y agarra nuevo y desecha porque se llena. O sea, nuestra mente se llena. Entonces, ¿de qué la estás llenando? Tu cerebro está lleno, eso estoy seguro. Tu cerebro está lleno, pero ¿de qué está lleno? Esa es la cuestión. Porque nosotros tenemos que aprender a decidir qué contenido es el que vamos a dejar que entre en nuestras cabezas. Porque el mayor tiempo de exposición hacia algo moldea con mayor fuerza el pensamiento, moldea con mayor fuerza las decisiones. Entre más yo me exponga a una serie, más en eso voy a pensar. A una película o a un contenido o a una red social, más voy a tener eso en mi cabeza y eso es lo que va a salir. Si yo me lleno de contenido que puede ser muy grosero o muy violento y en una conversación agitada se me va una grosería, ay, perdón, se me salió, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Se me salió, ¿verdad? Sí, se te salió porque lo metiste.
porque un día lo metiste y lo guardaste. Entonces ahí lo tienes en tu mente y en una situación pues sale, porque de eso alimentaste tu cabeza. Entonces nosotros tenemos que aprender a reemplazar el contenido que vemos por contenido más saludable o bajarle definitivamente, poner límites para las horas en pantalla, para las horas en redes sociales, para las horas de contenidos. Tenemos que limitarlo porque si no nuestro cerebro se va a saturar solamente de eso y quieres aprender un versículo y estás pensando en la novela. El que se ríe es porque algo sabe. Quieres aprender un versículo y dices, ay, el próximo capítulo de la serie es que se quedó bien buena, ¿verdad? Quieres aprender algo nuevo y ¿qué crees? No hay espacio. No hay espacio para Dios porque ya llené mi cerebro de otras cosas que no aprovechan. Eso es lo que necesitamos reemplazar, ¿verdad? Ese es el tercer punto en el que me quiero enfocar, que necesitamos reemplazar no solo lo que vemos, ahora ya la batalla en la mente, reemplazar los pensamientos pecaminosos o malvados o mentirosos que pudimos llegar a creer con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque a veces dices, es que no sé cómo controlar mis pensamientos. Quiero dejar de pensar en eso, quiero dejar de pensar en aquello. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si cierras tus ojos es mejor. Cierra tus ojos un momento. No pienses, cierra tus ojos y escúchame. No pienses en un chango con vestido de quinceañera, bailando el vals. No pienses que su vestido es azul, no pienses que lo están cargando entre otros changos y bailó el vals con su papá chango y su mamá changa. Ya puedes abrir los ojos. ¿En qué rayos pensaste? Miren, desde aquí vino que estaba así, ja, o sea, puro risa, porque se lo imaginó completita la película. Y es que ese es el punto. Si yo digo, no tengo que pensar en esto, no tengo que pensar en esto, no tengo que pensar en esto, solo estoy pensando en eso. Así funciona. Hay unos que, no tengo que pensar en mi ex, no tengo que pensar en mi ex. Y primer sismo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Verdad? Sismo de 1 grado, ¿no? Nada más así. No se movió ni la cuchara, pero lo traen aquí. Supérenlo ya, por favor. Entonces, no pensar en algo no funciona. No funciona. Decirle a tu mente, no pienses en eso, no funciona. Por eso la Biblia no dice, no estés pensando en, sino que dice en positivo, mantén tu mente ocupada en esto. Significa que tenemos que aprender a reemplazar las ideas pecaminosas que pueden estar en nuestra mente, o las ideas malas o tóxicas o las mentiras. Cualquier pensamiento que no tiene que estar aquí, no se saca diciendo, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. No, se toma, se analiza y se reemplaza con la palabra de Dios. Por ejemplo, puedo decir, me va mal en mi matrimonio. Tal vez mi mente me está diciendo, pues ya divórciate, ya tíralo, ya, déjalo, deja tu matrimonio, se acabó. Pero dice el Señor que el matrimonio debe ser tomado en alta estima y que Dios aborrece el divorcio y que yo como esposo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo puedo tener este pensamiento de que mi relación no está funcionando, entonces debo divorciarme, y en el espíritu decir, eso era una mentira, y tengo que reemplazar ese pensamiento con la palabra de Dios. El matrimonio es honroso. Dios no quiere que yo me divorcie, y yo debo trabajar en amar a mi esposa, o viceversa, trabajar en amar a mi esposo. Esa es la manera en la que la Biblia comienza a trabajar dentro de nosotros, y de adentro hacia afuera comienza y genera todo el cambio. Amén. Dice Efesios 4:23 que debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Efesios 4:23, sean renovados en la actitud de su mente. Tu mente tiene una actitud. Una actitud es una inclinación natural que tú tienes hacia algo. Es una inclinación solita, ¿verdad?
que si te hacían algo tú reaccionas así, que tiendes a hacer egoístamente lo que tú preferías. Por eso dice Pablo en Efesios que tienes que ser renovado en la actitud de tu mente. Eso es lo que necesitamos hacer. Y te dije algunos ejemplos, pero tú tienes tus propios ejemplos. Tal vez estás batallando con el alcohol, tal vez estás batallando con la ansiedad, tal vez estás batallando con la preocupación, con el control, tal vez tienes un pensamiento sexual, ¿verdad? Y Jesús dijo que el simple hecho de pensarlo ya es pecado, entonces tienes que trabajar con eso. Y cada uno de nosotros tenemos una batalla que se libra aquí. Cada uno de nosotros tenemos todos los días que tomar las decisiones que creen en nuestra mente la manera de ser de Cristo.